Bendiciones, queridos amigos y hermanos de las naciones. Un privilegio que Dios me concede saludarles en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese nombre les saludo y en ese nombre desato sobre ustedes paz, desato sobre sus familias bendición y prosperidad del Altísimo. Recordándole que tenemos un número de WhatsApp en nuestro ministerio que tiene como código internacional más 506 y el número 84381532 para que usted nos escriba con sus peticiones, así como puede escribir ahora mismo en sus comentarios, lo van a estar tomando luego de la grabación nuestros asistentes para estar orando por ustedes, por sus metas, no solo necesidades, a veces tenemos más que enfermedades, más que problemas, tenemos metas, tenemos proyecciones, cosas por hacer, planes. Queremos saber para orar por ustedes y también para que usted nos pida la clave. Recuerde que esta noche, en unas pocas horas, 2 horas en realidad y unos minutos más, comenzará en la hora de Costa Rica, 6:30 p.m., 6:30 de la tarde, o sea, las 18 horas 30 minutos, vamos a comenzar el recorrido por un seminario, el primer seminario del gran proyecto de evangelización internacional que se conoce como Salvación, Sanidades y Milagros de Jesucristo para la tierra, para las naciones de la tierra. Y hoy compartirán la palabra el profeta Eric Alpizar y su servidor Ronnie Chávez. Vamos a tener 2 charlas hoy a partir de las 18 horas 30. No se dará o se llevará la transmisión a través de Facebook, sino a través de una plataforma virtual de nuestro ministerio AMM. Y usted puede verla gratuitamente, pero requerirá de una clave. Así que si usted la quiere, escriba de inmediato al más 506-8438-1532 y recibirá esa clave para que hoy en la noche, mañana por la noche y el jueves por la noche pueda estar en este seminario de salvación y redención de Jesús. Es un seminario para apoyarnos, para animarnos a hacer la tarea de evangelización. Y el viernes próximo, el 15, a la misma hora, 18:30 de Centroamérica, tendremos una noche de salvación y de milagros. Aleluya, volveré a las tareas de evangelista y vamos a tener un tiempo maravilloso, motivando a todas las congregaciones y a los pastores a hacer esfuerzos muy específicos para la salvación de la gente, para la restauración de personas en este mes de enero y sobre todo empujando la nave para que el mes de febrero sea un mes de ayuno, un mes de oración total, todos los días personas ayunando y orando por un avivamiento en su país y en el continente y en los continentes, y también un mes de cruzadas evangelísticas virtuales, presenciales, según tengamos oportunidad, o cultos de milagros. Así que, bueno, le estamos animando para que usted nos ayude y que recuerde que hoy comenzamos con este seminario. Estaré tocando yo el tema de la justificación, el proceso de la justificación, qué es, cómo se alcanza, por qué Dios pide justificar, qué es el beneficio o los beneficios de la justificación divina, y también se hablará de la salvación, cómo llegar a ella, cómo recibir el beneficio de la salvación de Dios. Así que un par de temas lindos para irnos preparando hacia esa tarea de evangelización que ya Dios nos está encomendando en el 2021, el año de la evangelización permanente. Y como debemos permanecer en esto, pues qué mejor que haber comenzado el año con algunos estudios del libro de Marcos, y ayer nos quedamos casi cerrando el capítulo 1, en donde llegamos a hablar acerca del inicio del ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio, Juan 1, 14 y 15, y leímos que el Señor nos da a través de Marcos esta bella lectura.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ayer usamos un poquito el libro de Mateo para hablarnos acerca de cómo Jesús, después de que fue tentado por el diablo en el monte, en el desierto, y le venció, Jesús, lleno del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, fue llevado a Galilea, lugar donde él se crió, y también para operar milagros y maravillas, y las gentes venían de todas partes para escuchar su mensaje, que era el mensaje del reino, un mensaje de arrepentimiento, provocando a las gentes a cambiar su actitud hacia Dios, hacia su palabra, y tener un giro en sus decisiones personales y volverse de verdad a Dios. El evangelio del reino, que implica el evangelio y el respeto hacia la soberanía de Dios, hacia la autoridad de Dios, hacia el gobierno de Dios personal, familiar, nacional. Es el evangelio del reino, el evangelio del señorío, aleluya, del Señor en nosotros. Y Jesús lo predica. Pero precisamente hablando de Mateo, antes de seguir con lo que Jesús hizo, porque si leemos un poquito, dice en el verso 16, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús hizo un llamado maravilloso a estos hombres, y así comenzó su ministerio. Pero hay un pasaje en el libro de Mateo que nos trae una luz maravillosa, y yo quiero de Marcos saltar un poquito hacia Mateo, que no perdemos nada en esto, sino más bien complementamos, amplificamos el conocimiento. Y dice el libro de Lucas, Lucas, vamos a usar Lucas, no Mateo. Mateo fue anteriormente, ahora Lucas. Y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, recuerdan, y era glorificado por todos. La fama creció y corrió. Pero Jesús, estando en Galilea, fue directamente a la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Recuerden que también se le conocía y se le conoce como Jesús de Nazaret. Ahí es donde él asentó su vida, donde fue formado, donde fue criado, y donde estuvo escuchando la palabra en esta sinagoga, donde le conocían y donde tenía un derecho como varón. Recordemos que ya Jesús había sido bautizado en el Jordán en el cumpleaños número 30 de su vida, y ya era un joven adulto que podía ejercer el derecho en la sinagoga para leer la palabra. Y entonces, estando en Galilea, él se va directamente a Nazaret, y dice que vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él entró a la sinagoga donde se había criado en Nazaret, y conforme a la costumbre él fue para hacer uso del derecho de leer la palabra. Y entonces dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí hay que poner cuidado y tomar en cuenta que Jesús no escogió el pasaje, sino que a él se le dio el libro del profeta Isaías. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Escritura que, verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y todos estaban, dice, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, etcétera, etcétera. Paremos ahí porque el texto es largo para que nos dé para otros programas. Pero ¿qué es lo que quiero señalar aquí? Aquí quiero señalar algunos detalles que parte de la cultura judía son inherentes a esta misma y que a veces nosotros ignoramos. Israel esperaba a su Mesías. Israel esperaba al enviado del Padre. Múltiples profecías habían sobre la vida del Mesías. Dicen los entendidos que 318 profecías existían en el Antiguo Testamento aludiendo al engendramiento, el nacimiento, la vida, la crianza, el desarrollo y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aún después de ser muerto, habían profecías que hablaban de su resurrección y de su retorno en gloria. 318 profecías que el pueblo de Israel conocía, que las gentes leían constantemente en la sinagoga o en sus hogares, porque ellos eran muy fieles a las palabras dadas por Moisés de que los padres debían enseñarles la escritura. Tenían que escribirlas en los dinteles de las puertas, tenían que compartirlas con sus hijos en el campo, en la casa, en donde fueran. Eran conocedores de la palabra y ellos esperaban a su Mesías prometido. De hecho, no sé si recuerdas que cuando Jesús, de niño, después de unas pocas horas de nacido, es llevado para ser presentado en el templo, y habían dos ancianos, Simeón y Ana, que estaban esperando la aparición del Mesías de Dios. Ya eran entrados en años, posiblemente más de 80 años, y en esas edades ya la gente está a la espera de algunos años más para morir. Su ciclo había terminado, pero ellos estaban esperando la aparición del Mesías, porque Dios les había prometido que no morirían sin ver al enviado. Cuando Jesús viene, entonces ellos lo bendicen, se regocijan y dan testimonio de que el Padre les había cumplido la promesa, de que no morirían sin ver al Mesías, y dan testimonio de la unción y de la grandeza de ministerio que desarrollaría Jesús. Eso nos habla de cómo muchos estaban a la espera. Cuando los reyes de Oriente, recuerdan, vinieron averiguando dónde ha nacido un rey por la guianza de la estrella de Belén. Entonces consultaron con el rey Herodes y sus sabios, y se dieron cuenta que había ocurrido algo, un acontecimiento grandioso. Cuando ellos salen, Herodes se preocupa y consulta a los ancianos y a los entendidos en la palabra y en la ley. Y ellos les dicen: ¿dónde nacería un rey? Le dicen: en Belén. Lo esperaban, estaban listos. Quizás el momento exacto no lo sabían, pero estaban preparados. La sociedad estaba esperando el Mesías de Dios. Y esto es interesante porque la palabra se leía en las sinagogas. Los judíos tenían esos centros de lectura de la Biblia donde los hombres se congregaban, las mujeres estaban a la espera de lo que los hombres podían compartirles. Habían lugares especiales para ellos, y había un lugar reservado para el Mesías. Él aparecería un día, esa era la fe, y ellos con un acto profético lo evidenciaban. Había una silla preparada para el Mesías, y había un texto que era muy difícil de leer públicamente. Ese era Isaías, lo que nosotros llamamos Isaías 61. La profecía que Jesús leyó, no cualquiera la leía,
menos cualquiera iba a decir: esto no es solo letra, esto no es solo teoría o palabra escrita, sino que esto se está cumpliendo hoy delante de vosotros mientras yo lo hablo. Eso solamente el Mesías, el Redentor de Dios, el enviado del Padre, el amado de las naciones podía hacer. Y por eso es que Jesús, después de que ha salido del Jordán, que ha tenido el testimonio del profeta señalándolo como el Cordero de Dios, que en la misma hora en que esto sucede, los cielos se abren, el Espíritu Santo se manifiesta en forma corporal como de paloma sobre Jesús y lo llena del Espíritu Santo, y ese poder no lo abandona, sino continúa con él y lo lleva en el poder del Espíritu luego al desierto para ser tentado por Satanás. Pero mientras esto ocurre, también se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y luego Jesús es llevado a la confrontación con Satanás, al cual derrota contundentemente citando la Escritura. Y después de ahí, él entonces va hacia la zona donde va a comenzar todo el movimiento evangelístico, todo el movimiento preparatorio del país para la obra gloriosa de la cruz del Calvario. Él busca la región de donde él venía y donde había sido creado: Galilea de los gentiles. Recuerden que todo lo que pasa en el Jordán y aún en la tentación es muy cercano a Jerusalén y está en la provincia de Judea. Ahora está en Galilea de los gentiles, ahora está yendo a Nazaret, que era el pueblo donde él se había criado, era el pueblo donde sus padres lo habían instruido en la palabra, y en la sinagoga donde él se había formado y había escuchado la ley. Ahora él llega como un hombre maduro para hacer uso de su derecho de leer la Escritura, y a él le entregan el rollo de la ley con el profeta Isaías ahí al frente de él. Y entonces él lee la Escritura que dice que la unción del enviado, la unción del Mesías, la unción que romperá los yugos, la unción que dará vista a los ciegos, la unción que sacará a los prisioneros de la cárcel, la unción, aleluya, que provocará, óigame, que provocará que la justicia de Dios sea anunciada, que el año de la venganza del Dios Todopoderoso ha llegado. Él lo lee, todos están mirando, aunque la fama había corrido, pero era alguien que estaba saliendo de sus propias entrañas, era de su propia tierra, se había criado ahí en la carpintería de su padre José, lo conocían, sabían quién era hijo del carpintero. De hecho, después que él participa en este momento en la sinagoga, ellos dicen, al ser asombrados por la sabiduría que salía de su boca: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Eso significa que cuando Jesús va y toma el rollo de la Escritura y lo lee, no debería haber habido nada sorprendente. Pero lo sorprendente fue, y aquí señalo, la silla, la famosa silla del Mesías, la silla donde solo se habría de sentar un personaje. Por años de años se había leído la Escritura en esta sinagoga o en cualquier otra. Por años de años la silla en esa sinagoga o en otras, reservada para el Mesías Redentor, el enviado de Dios Padre, quedaba sin que nadie se sentase en ella. Era prácticamente una prohibición. Nadie podía sentarse en esa silla si no fuera el Mesías. Y dice la Escritura que Jesús leyó el texto de Isaías 61 acerca de la unción del enviado. Declaró claramente: la unción está sobre mí, por cuanto el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos, para abrir las prisiones de los encarcelados, vendar a los quebrantados de corazón, anunciar el año de la buena voluntad y justicia del Señor. Y comenzó a seguir, a leer, y continuó la lectura. Y cuando él termina, entonces dice claramente aquí, dice que dio el texto al ministro que estaba encargado de la reunión y se sentó en la silla del Mesías.
Se sentó en la silla del enviado. Se sentó en la silla en la que nadie se podía sentar a no ser que fuera el Mesías prometido. Y por eso es que dice que un hombre sencillo, un hombre común, un hombre que se había creado entre ellos, ahora la gente lo ve leer el texto, lo ve sentarse en la silla prohibida para cualquiera, y entonces dice que todos los ojos de ellos estaban centrados, enfocados en él. Algunos quizás asombrados, otros se sentían ofendidos, otros preocupados, pero dice con claridad la palabra, aleluya, que cuando los ojos de todos estaban fijos en él, aún del ministro que le había dado el rollo del profeta Isaías, ahora Jesús sentado en la silla dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Él les anuncia, estoy comenzando un ministerio. No lo dice aquí, pero yo lo estoy haciendo para usted. Es como que Él está anunciando, voy a comenzar un ministerio que me llevará a la cruz. Voy a comenzar un ministerio que me llevará a ser el redentor de la humanidad. Voy a comenzar un recorrido que será extraordinario y tendrá momentos duros, difíciles, aún de muerte. Pero lo estoy comenzando desde mi bautismo en el Jordán, desde el señalamiento del profeta Juan de quien yo soy. Desde que el Espíritu Santo vino sobre mí, me ungió y me llenó, y desde que el Padre me autorizó y me envió, ahora yo he recibido de Dios declarar que este es el momento para cumplir la asignación y que la unción apostólico-profética del Padre está sobre mí y que es el momento para declarar que esa unción está sobre mí aquí y ahora. Lo que quiero decir entonces es, aleluya, que Jesús estaba claro en su asignación y Él sabía que estaba comenzando su ministerio, que iba a iniciar su ministerio desde Galilea hasta Jerusalén, hasta la cruz del Calvario, hasta la tumba y hasta la resurrección. Pero lo estaba haciendo en función de la encomienda de Dios, la investidura del Padre y el ungimiento de los cielos, con una unción extraordinaria, de la cual hasta un libro yo escribí acerca de la unción del enviado. La unción para desatar yugos de impiedad, la unción para abrir prisiones de encarcelados, la unción para transformar a los hombres en edificadores de las ruinas antiguas, de las ciudades asoladas, para transformar a los hombres en sacerdotes, para transformar a sus generaciones y a sus descendientes en plantío de Jehová, para que sean reconocidos entre los pueblos como aquellos benditos descendientes en el pueblo de Dios y bendecidos por Dios. Y entonces aquí tenemos un pasaje extraordinario que nos dice cómo Jesús comienza su ministerio, bajo la unción del Padre, bajo la capacitación del Eterno, para liberar, para sanar, para romper yugos de opresión, para transformar vidas, para transformar hombres en profetas, en edificadores, en adoradores, en aleluya, transformadores de destino. Esto es maravilloso cuando nosotros podemos estudiar, combinando hoy el libro de Marcos y el libro de Lucas y ayer el de Mateo, saber que Jesús tuvo una experiencia en el Jordán por su disposición en el tiempo kairos, en el tiempo concreto de Dios, en el tiempo específico, en el plan y agenda del Padre. Jesús va al Jordán, es bautizado por Juan el profeta, que lo declara como el Cordero de Dios. Esto ocurre en el cumpleaños 30 de Jesús, que lo habilita para una ceremonia de su propio Padre celestial, quien da testimonio, como lo hubiera hecho el Padre judío en su casa, de que este es
el Hijo, sucesor maduro, el primogénito, heredero de todo, y lo autoriza, lo recomienda y lo envía en el poder del Espíritu Santo, que se le manifiesta y lo llena para ir a la tierra de donde va a comenzar su ministerio y donde la fama empieza a crecer y en donde él empieza a enseñar y donde aparece en el tiempo kairos de Dios, en el tiempo exacto, perfecto y específico, la oportunidad para leer la escritura que no escoge necesariamente él, sino que se la da el que programa la reunión, el que está a cargo de la reunión, el ministro que está a cargo. Y entonces una vez que la lee, él declara: el tiempo se ha cumplido. Hoy comienza el ministerio extraordinario, el ministerio de liberación, de rompimiento de cautiverios y de transformación de vidas. Maravilloso es cuando podemos a lo largo de la escritura darnos cuenta que a Dios no se le escapan los detalles, que Dios no es un Dios que llega tarde o que se apresura, sino que en los tiempos perfectos del Eterno las cosas suceden. Asimismo, tú que me estás viendo, seas creyente o no, tengo que decirte que estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo de salvación. Aunque la pandemia tocó a las puertas de muchos en otras ocasiones y en otras oportunidades y en otras épocas, son otras de las cosas que llegan, o revoluciones, o terrorismo, o la caída de las torres, o epidemias, o problemas de enfermedades muy concretas para familias, cánceres, Alzheimer, guerras, bandolerismo en la ciudad o en el pueblo, pandillaje. ¿Qué más? Muchas cosas más. Y en todos los tiempos Dios tiene una respuesta para el hombre. Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías prometido, quien puede cambiarlo absolutamente todo. Y hoy yo estoy aquí para decirte que Jesús fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo, fue enviado por el Padre, se dio testimonio de él y caminó hacia un ministerio de gloria para ir a la cruz del Calvario, entendido, sabido, dirigido. Nadie le quitó su vida, la puso de su propia cuenta para que usted y yo, una vez que él muriera y resucitara y el Padre tomara su sacrificio para pesarlo en la balanza de la justicia de Dios y ver que era bueno, abrirnos un camino al perdón, a la misericordia y a la redención de Dios. Por gracia, dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pablo también nos dice que nuestra salvación no es por obras, no es por cualquier cosa que hagamos, o porque seamos buenos o hagamos obra de caridad o cumplamos con los rituales de una religión. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Dios nos vio en una condición de pecado por la cual no podíamos pararnos delante de Él rectamente y ser salvados si alguien no pagaba el precio por nuestros pecados. Mas Jesús vino para pagar ese precio de sangre, sangre inmaculada, sangre sin pecado, para que el Padre lo aceptara y entonces nos reconciliara con Él y nos volviera a colocar en una posición de privilegio, en una posición de hijo, de familia de Dios. Por eso Pablo el apóstol dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el Señor. Nos justificó, nos perdonó, nos redimió y nos salvó. Que Dios nos ayude hoy, a ti y a mí, a mantenernos en el camino, pero sobre todo hablándole a otros, compartiendo con otros. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra verdad. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y Él comenzó un ministerio dando testimonio de que Él era quien Él decía que Él era, y sobre todo que Él era quien Dios decía que Él era: el Salvador, el Redentor, nuestro justificador. Así que bueno, te invito a que compartas este mensaje con otros y que te vayas preparando para una jornada de salvación en estos días maravillosa,
a la que Dios nos va a llevar. Y que el libro de Marcos nos ayude como plataforma para volver a sensibilizarnos en la tarea de Jesús, que debe ser también hoy asimilada por nosotros y que debemos también caminar con esa asignación de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que fueron las que Él predicó y por las cuales murió, pero que también por estas mismas resucitó y nos dio su poder. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia. Que los que no son salvos puedan hoy mismo decirle: Jesucristo, sálvame, límpiame, perdona mis pecados, hazme parte de tu familia. Y que nosotros estemos sensibles para llevarles este mensaje a nuestros parientes que no conocen al Señor o a nuestros amigos o vecinos. Que Dios te bendiga grandemente. Continuaremos mañana a la misma hora de hoy con el libro de Marcos.